Hola amigos, ¿cómo están? Saludos, le ha tocado la hora a la Hot Play. Para continuar con esta serie de videos que hemos estado haciendo tutoriales de microsoldadura, hicimos ya con estación de calor, ya lo hicimos con cautín. Vamos entonces a pasar a los distintos elementos que vamos a estar utilizando para este tutorial de microsoldadura con Hot Play. Vamos al vídeo. Pueden ver que acá tenemos ya nuestra Hot Play que vamos a estar utilizando. Vamos a estar utilizando esta Hot Play. Vamos también a estar utilizando un cepillo de dientes normal, convencional. Vamos a estar utilizando también guantes antiestática para evitar también quemarnos. Vamos también a estar utilizando estaño en pasta. Vamos también a utilizar estaño en jeringa. Yo utilizo esta marca, puede ser cualquiera la que ustedes tengan. Alcohol isopropílico, flux, malla de soldadora y también vamos a estar utilizando nuestra placa de práctica de soldadura y pinzas ultra finas también vamos a estar utilizando. Entonces, bueno, vamos a pasar a la cámara del microscopio para que vean con exactitud lo que vamos a estar haciendo y nos vemos a la vuelta. Bueno amigos, aquí tenemos nuestra placa de prueba, placa de soldadura. La placa la pueden adquirir en Zeus Mining o en Thanos Mining. Esta es una placa que exclusivamente es para probar, para practicar soldadura. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Vamos a estar soldando algunas resistencias. Nos ponemos los guantes y arrancamos. Bueno, ya tenemos los guantes puestos. Voy a comenzar por limpiar un poco el área donde vamos a estar trabajando. Tal vez trabajemos en esta área. Vamos a limpiar un poco. Cepillo de dientes. Para limpiar un poco la zona. Tenía rastros de flux de la vez anterior. El video de soldadura con estación de aire caliente. Siempre es bueno tener servilletas en el laboratorio. En este caso voy a usar servilletas, no voy a usar los bastoncillos que siempre usamos, porque veo que el bastoncillo, me he fijado mucho, deja residuos en la soldadura de algodón, y entonces no es malo, no pasa nada, pero bueno, mejor es con servilletas. Igual aquí tengo los bastoncillos por si quiero usar bastoncillos. Vamos a estar utilizando las servilletas para limpiar y los bastoncillos, y los vamos a ir alternando dependiendo de lo que vamos a ir usando en el momento. Vamos a preparar la placa en este momento para soldar los componentes. Todavía no he encendido la hot plate, pero bueno, vamos a colocar flux. Retiramos su tapa delantera y trasera y vamos a colocar ahora la aguja y la parte de la jeringa acá, y ahí lo tenemos listo. Vamos a poner también a la mano muy cerca el estaño en jeringa que vamos a estar utilizando. Ya les decía, es marca Mechanic, y también vamos a tener a la mano el estaño en pasta. Vamos a ocupar nuestras pinzas y vamos a retirar unas resistencias que vamos a estar soldando en esta área de acá. Entonces, bueno, vamos a ello.
las mismas resistencias que hemos estado utilizando en todos los tutoriales, las mismas resistencias que hemos estado utilizando en todo el curso de microsoldadura. Ahí la acabo de colocar solamente para que la vean, pero ahora vamos a colocar acá un poco de de estaño en jeringa, un poco nada más. Ahí está. Ya con este es suficiente. Compartimos un poquito para cada lado. Retiramos el exceso si hubiere. Creo que es mucho estaño. Vamos a retirarlo con una pinza. Colocamos un poco acá y movemos un poco hacia acá. Y aquí vamos a colocar nuestra resistencia. Creo que es mucho estaño, pero bueno, no pasa nada. Ahí la colocamos. Ahí tenemos la resistencia. Ahora vamos a encender nuestra hot plate. La voy a poner acá debajo del microscopio para que ustedes vean cómo podemos soldar. La colocamos acá, justo bajo el microscopio. Yo le voy a tomar un poco el zoom, más o menos, y le voy a bajar el brillo a mi lámpara para que vean la placa. Cuando yo vaya a soldar, ahí estoy justo sobre la base, sobre la placa. La placa está justo encima del componente que yo intento soldar. Yo no acostumbro a poner la placa encima completamente del componente, sino busco una esquina y allí coloco el componente que voy a soldar. Entonces vamos a encenderla. Ya les voy a estar comentando la temperatura que vamos a estar utilizando y continuamos. No la enciendo desde el principio que voy a estar soldando, o sea, desde antes para que se caliente, porque nos pudiéramos quemar. Entonces, para evitar accidentes, la encendemos justo en el momento que vamos a soldar. En este caso yo voy a utilizar 350 grados para soldar este componente. Vamos a esperar que llegue la temperatura y continuamos. Bueno, seguimos. Ya la hot plate alcanzó los 350 grados y ahora sí hay que tener mucho cuidado cuando no vaya a colocar la placa sobre la hot plate, porque se puede quemar. Entonces la tomamos por la orilla de esta manera, al lado afuera, con guantes puestos, y esta otra mano acá sujetando la placa. Vamos a colocar encima y la pegamos y vamos a ver como inmediatamente, en muy poco tiempo, el estaño se funde y se suelda. Mira, como por arte de magia, vieron cómo soldó. Retiramos y fíjense que todos los componentes que están alrededor, la soldadura se va a aflojar. Entonces hay que mantener el componente un ratito en el aire, esperar que se seque o se solidifique el estaño para luego retirar la plancha. Vamos a hacer una prueba con otro. Voy a apartar la plancha. En esta oportunidad no la voy a apagar porque voy a soldar continuamente. Entonces la voy a dejar encendida a un lado. Yo la voy a apartar para evitar quemarme, y vamos a soldar ahora otro componente. Déjenme irles un poco el microscopio. Ahí está. Entonces vamos a tratar de soldar otro. Ahí podemos ver las condiciones de la soldadura y esperamos que enfríe un poquitito la placa, porque aún debe estar caliente, para poder limpiar y retirar el exceso de flux y alguna que otra partícula que pudiera haber quedado sobre el componente o a los alrededores, partículas de estaño. Entonces limpiamos bien toda esta parte.
Disculpen que se me movió la placa. Y limpiamos. Luego secamos con servilleta. Vamos ahora a utilizar el otro estaño en pasta. Si se dieron cuenta, yo en esta soldadura no utilicé flux, porque en principio estos estaños en pasta y en jeringa ya traen flux, pero no está de más siempre colocarles si le quiere colocar. Vamos a estar utilizando este estaño que, como ven, es nuevo, no lo he abierto. Lo vamos a abrir en este momento. Lo abrimos un poco y ahí lo tenemos, estaño en pasta. Vamos a tomar una herramienta Yanli que yo utilizo mucho para reconstrucción de pistas. Es esta, para colocar estaño sobre los pads donde voy a soldar el siguiente componente. Ahí tenemos un poco y ahí tenemos ahorita. Voy a echarle un poco más. Fíjense que la cantidad de estaño es muy poca. Ahora sí le voy a colocar flux. Voy a colocar un poco de flux alrededor. Por aquí, para que esto se funda, y vamos a retirar nuestra resistencia. Ya la tengo. No la saco del estuche hasta el último momento porque se pierden muy fácilmente, entonces la sacamos en el momento en que vamos a soldar. Aquí la tenemos, la colocamos acá arriba, utilizamos el flux y ahí la ponemos un poco. Ahora sí, retiramos nuestra placa de acá y nos traemos nuestra hot plate. Del mismo principio, utilizamos la esquina de la plancha y posicionamos sobre ella el área donde queremos soldar. Ahí lo tenemos, lo posicionamos y esperamos unos segundos que funda el estaño, y ahí, como ven, como por arte de magia, se va acomodando solo. Mira, ahí está, ya lo tenemos. Lo retiramos ahora nuestra placa nuevamente, nuestra plancha, perdón, y dejamos que enfríe un poco la placa. Ahí aún el estaño no está solidificado. Fíjense cómo cambia de color cuando él solidifica. Vamos a esperar un minutillo tal vez para limpiar esta área donde acabamos de soldar, y vamos a soldar otro componente más abajo, otra resistencia. Esperamos que enfríe un poco. No se puede limpiar en caliente, todavía la placa está muy caliente. No se puede limpiar en caliente porque va a hervir el alcohol sobre la placa. Entonces tenemos que esperar siempre un poco que la placa enfríe. Siempre que utilizamos hot plate para soldar, debemos esperar que la placa en condiciones naturales, normales, enfríe, en condiciones ambientales normales. No, ¿cómo les explico? No obligarla a que enfríe. Claro, se puede soplar con un ventilador y todo, pero lo mejor es dejarla que ella se enfríe un poco solita, y luego sí, colocarle el alcohol para limpiar el área. Con alcohol, limpiamos un poco y pasamos nuestra servilleta por encima del componente. Le podemos agregar un poco más de alcohol. Le pasamos también un bastoncillo, lo que tengamos a la mano. Y fíjense que en el primer caso, que es el flux de jeringa, como la jeringa es muy
muy vasta, muy grande, las esferas de la soldadura, no sé si la pueden apreciar ahí, son mucho más grandes que la soldadura de la resistencia que le acabamos de colocar el estaño con, aquí está, las muestro, esta le colocamos el estaño en pasta y la soldadura nos queda más prolija, más pequeña. A esta que le colocamos el estaño en jeringa nos queda la soldadura un poco más ordinaria, y eso es fácil de saber por qué pasó. Lo que sucede es que aquí utilizamos estaño en jeringa y el orificio de la jeringa es muy grueso y libera mucho estaño. Yo les decía cuando iba a soldar que me parecía que había mucho, y ahí está el resultado. Cuando le colocamos el estaño en pasta con la herramienta, la soldadura es mucho más delicada. Y le colocamos flux también, por supuesto. Vamos a soldar otro componente, la misma metodología, no la cambiamos para nada. La plancha la mantenemos ahorita encendida porque estamos soldando continuamente. Si fuéramos a soldar solo un componente, ya la hubiésemos apagado. Y solo iba a soldar esa resistencia, limpiaba los pads, le colocaba la pasta, el flux, la resistencia y listo, sueldo y apago la plancha. Siempre es bueno mantenerla apagada porque esa plancha calienta a muy alta temperatura. Yo la tengo ahorita a 350 grados, pero llegan hasta 480. Entonces, si no tenemos la previsión de apartarla, la dejamos muy cerca nuestra, es probable que nos quememos los antebrazos, las manos, los dedos, por descuido. Nos concentramos en una tarea y nos descuidamos en otra y nos podemos quemar. Aquí vamos a colocar estaño en pasta, arriba un poco más, vamos, parece que estaño un poco fastidioso para quedarse. Bueno, eso no pasa nada, y colocamos ahí. Ahí tiene un poco, vamos a echar incluso un poco más. Vamos a colocarle acá a este lado. Ahí tiene muy poco. Que se quede la esferita ahí. Recuerde que estos son puntitos de estaño muy pequeñitos. Y a veces puede costarnos siempre un poco echar la cantidad que necesitamos o que deseamos nosotros colocar. Ya para mí eso es suficiente. Misma operación, apartamos el estaño en pasta, tomamos nuestra pinza y extraemos la resistencia o el componente que vayamos a soldar. Vamos a sacar esta. Yo les muestro únicamente con resistencia esta soldadura porque es lo más pequeño que tengo acá para soldar. Lo pudiéramos hacer también con un componente más grande, pero les quiero mostrar la micro soldadura que es esta. ¿Pudiéramos soldar otro componente más grande? Claro que sí, no hay ningún problema, pero bueno, lo ideal es hacerlo con los más pequeños, como dicen en la televisión, con los más pequeños de la casa. Entonces aquí la tratamos de centrar un poco. Ahí está. No le voy a echar flux en este momento para que veamos la reacción de la soldadura o del estaño en pasta sobre el hot plate sin flux. Lo traemos de nuevo acá. Aquí tenemos nuestra plancha. La tenemos caliente a 350 grados. Vamos a enfocar un poco el zoom. Ahí lo tenemos. La misma operación la vamos a colocar encima. Vamos a esperar un minutito, tal vez dos, no más de ahí. Y ella ya está tomando temperatura, fíjense. Funde un poco el estaño, empieza a aflojar
empujarlo y ahí va. Se suelda como por arte de magia, solito. Levantamos, apartamos nuestra hot plate, la retiramos, colocamos nuestra placa con mucho cuidado que se enfríe. Enfocamos nuevamente acá en el microscopio para verla y ahí está. Fíjense cómo ella cambia el tono cuando el estaño se solidifica. ¿Sí vieron? Fíjense que estamos utilizando en este caso el estaño sin flux. No colocamos flux en este caso. Y miren la soldadura. Quiero mostrarle más que todo es por la importancia del uso del flux. Fíjense que aunque no está mal la soldadura, no está igual a la soldadura del centro, que fue donde utilizamos flux. Acuérdense que el flux es un fundente. Él nos va a ayudar a fundir la soldadura, el estaño, y al mismo tiempo va a emprolijar, va a darle mayor vistosidad a la soldadura, porque la soldadura se va a extender por todo el pad y la parte metálica donde estemos colocando el flux. Vamos a esperar un poquito que enfríe. Ahí está todavía un poquito caliente. Vamos a esperar unos minutillos más. Ahí ha enfriado ya un poco. Y limpiamos con nuestro cepillo. Pasamos nuestra servilleta por encima de los componentes que estamos soldando. Ahí lo vemos. Vamos a colocar de nuevo un poco más de alcohol isopropílico. Recuerdo que estamos utilizando placas de prueba de soldadura. Este no es una placa de un equipo, sino que es una placa para practicar la soldadura. Vamos a hacer otra más. En este caso vamos a colocar flux. Colocamos primero el estaño. Lo vamos a hacer nuevamente con el estaño en pasta. Me gusta más soldar con estaño en pasta que con jeringa. Siempre me ha gustado más soldar con pasta. Es que la he utilizado muchísimo más, porque cuando vamos a estañar un chip, un ASIC, necesitamos estaño en pasta. Y entonces, como son muchos los chips que nosotros cambiamos, nos acostumbramos un poco al estaño en pasta y dejamos de lado el estaño en jeringa. No lo utilizamos tanto, pero eso es cuestión de cada quien, de costumbre de cada uno. Si te sientes más cómodo con el estaño en jeringa, puedes utilizar la jeringa. Si te sientes más cómodo en pasta, utilizas la pasta. En mi caso, para mí es mucho más cómodo utilizar la pasta que la jeringa. Por eso utilizo más la pasta. Fíjense que allí percibí que había echado un poco más, o era mucho estaño el que había colocado, y retiré. O sea, acá voy a colocar un poco más porque siento, por lo que yo veo en mi pantalla, en mi monitor, que aquí falta un poco, y le voy a tratar de colocar allí un poquito más. Ahí está. Ahora vamos a hacer como hicimos hace un momento. Le vamos a colocar flux. Colocamos flux un poquito a un lado. Acá, cuando le pongamos el componente y le entre la temperatura, el flux solito se va a esparcir. Entonces no hay que ser tan preciso donde colocamos el flux. Simplemente lo colocamos a un lado o sobre el área donde vamos a estar soldando, si es posible sobre el área, si no es posible a un ladito, pero igual cuando a él le caiga temperatura, ese flux se va a expandir. Lo voy a dejar así un poquito torcida para que vean la magia del flux actuando con el estaño en pasta. Nos traemos de nuevamente nuestra hot plate, que la tenemos caliente a 350 grados, se los repito. Enfocamos bien el microscopio, tomamos nuestra placa nuevamente, mucho cuidado con las manos, la apartamos con mucha delicadeza
Vamos a enfocar un poco mejor aquí la placa. Ahí. Y vamos a colocarla justo sobre donde necesitamos soldar. Fíjate, y está fundiendo. Y ahí va. Como una, como la otra. Y la resistencia prácticamente como magia se coloca justo sobre donde la queremos colocar. No hay que tocarla, no hay que hacerle nada, ni con la pinza, ni con nada. La dejamos allí y ella solita, con el flux y el estaño que le estamos colocando, se va a acomodar en su sitio. Ahí la tenemos nuevamente, ya solidificó el estaño, Ahí enfocamos un poco, esperamos que enfríe y vamos a tratar de soldar toda esa línea. Nos faltarían 4 resistencias. Toda esa línea la vamos a tratar de soldar. Luego, que ya la tengamos así, nosotros podemos utilizar un cautín para mejorar la soldadura si la queremos ver mucho mejor. De hecho, lo podemos hacer ahora mismo. Vamos a esperar. No lo vamos a hacer ahora, vamos a esperar terminar de soldar esas 4 resistencias que nos faltan allí para rectificar la soldadura, mejorar la soldadura, perfeccionar la soldadura, que nos quede mucho mejor que como está ahorita, que no está mal. Ojo, la soldadura está perfecta, la soldadura no está mal, pero nosotros tenemos que tratar de ser lo mejores en lo que hacemos. Si yo quiero que esa soldadura se vea perfecta, pues yo la puedo rectificar luego con mi cautín. De hecho, yo lo hago siempre. En este caso, como es un curso, estoy soldando muchos componentes para que ustedes los vean, ¿no? Vamos a soldar esta línea de 8 resistencias para que ustedes vean el proceso completo. Pero cuando uno suelda con hot plate, yo siempre lo hago después que la soldadura la hago con hot plate, trato de con el cautín bajo el microscopio rectificar la soldadura y que me quede perfecta, lo más perfecta posible. Disculpen que atravesé la mano para retirar la malla que estaba aquí muy cerca de mí. Se puede quemar con el hot plate. Entonces, bueno, ya allí está un poco fría. Fíjense que ya la limpiamos. Vamos a colocar otra, el mismo procedimiento. Colocamos pasta de estaño, un punto en un sitio donde vamos a soldar acá. En este caso, si lo permite el estaño, no se quiere quedar, vamos un poco más y colocamos un poco allí y otro poco. Ahí. Creo que le eché mucho, le retiro. De hecho, es bastante estaño el que tiene. Le retiro estaño y lo llevamos a su envase. Y retiramos estaño, fíjense. Trato de retirarle un poco. En este caso voy a compartir ahora porque de aquel lado siento que le falta un poco. Entonces lo echo allá. Ahí está. Un poco más allá para que no se nos una en este pad. Retiro este poquitito que tengo ahí. Y ahí está. Vamos a colocar flux nuevamente. Damos un puntito de flux. Ahí. Suficiente. Ahora vamos a retirar nuestra resistencia de su empaque. Repito, no la sacamos hasta el momento en que la vamos a utilizar. Y no lo hacemos simplemente porque se nos pierde. Son tan pequeñas que cualquier movimiento, cualquier viento un poquito fuerte o respiración nos las va a hacer perder. Entonces, lo mejor es sacarla en el momento que ya la vamos a utilizar. Esto pasa mucho también, que la resistencia se pega al flux, se pega ahí, se pega a la pinza, y entonces hay que buscar la manera de retirarla. Vamos a tratar de voltearla. Ahí está.
Ahí, bueno, ahí no va a ser su magia porque está bastante centrada. Pero bueno, no pasa nada. Retiramos la placa, traemos la estación, la hot plate o plancha de precalentamiento, también le dicen hot plate o plancha de precalentamiento. De cualquiera de las formas está bien dicho. Colocamos arriba, vamos a enfocar un poco mejor acá, ahí, y nos traemos al hot plate. Le ponemos calor, vemos cómo comienza a fundir el estaño, apoyamos, el componente tiene que estar exactamente apoyado sobre el plate, el área que vamos a soldar. Disculpen que se me enredó la punta del guante en el... Ahí está. Fíjense, en este caso se fue a un lado. Mira, se me fue a un lado la resistencia. Yo la trato de llevar a su sitio. Ahí está. ¿Vieron? Listo, la retiro. La aparto y espero que se solidifique el estaño sin golpear la placa, porque todo ese estaño que está alrededor no está sólido, está muy flojo, está líquido. Entonces, para evitar que un componente nos salga volando por un golpe, la tenemos que colocar con mucho cuidado. Ahí está, ya soldamos otra. Vamos a preparar la otra de al lado de una vez sin limpiar. Limpiamos al final. Vamos estaño. Colocamos allá un poco, aquí otro poco. Ahorita el estaño lo ven más líquido porque la placa está un poco caliente. Como la placa está un poco caliente y les decía que este estaño trae flux se funde y pues el estaño, se hace un poco más líquido. Vamos a rodar un poquito acá, ahí está. Y ahora nuestra resistencia, nos traemos el empaque de la resistencia, lo tenemos. Con mucho cuidado sacamos una resistencia que no hay acá. Ya la hemos retirado del empaque, la vamos a colocar sobre el estaño y no le he colocado el flux, pero ya se lo vamos a colocar. No importa el orden, si le colocamos primero el flux o el estaño, como quiera que sea, es prácticamente lo mismo. Colocamos flux en este caso luego de haber colocado el componente allí, poco. Ese flux se va a expandir, decía. Retiramos la placa, la apartamos a un lado, nos traemos la plancha, ubicamos la esquina donde queremos soldar para que nos sea más fácil y calentar la placa lo menos posible, única y exclusivamente en el sitio donde tenemos el componente que queremos soldar. Colocamos la placa, ahora le voy a dar un poquito mejor, acá voy a enfocar un poco, ahí tal vez. Ahí. Y ahora sí, colocamos la placa justo sobre el componente. Ahí vemos como ya empieza a hervir y empieza a fundir el estaño. Mira, como por arte de magia, él se va a acomodar solo. Esperamos un ratito para que se acomode y retiramos nuestra placa de nuevo. Apartamos nuevamente la plancha y nos traemos nuevamente la placa. La miramos bajo el microscopio, vemos que todo esté perfecto, vemos que no hay partículas ni nada y vemos como el estaño está solidificando. Y vamos con el otro componente, justo el que está al lado, la otra resistencia, Les decía que al final vamos a colocarle flux a todas esas resistencias y vamos a tratar de rectificar lo mejor posible la soldadura. Le colocamos estaño un poco a esta arriba, ahí está, más tarde, ahí está, y ahora ahí está, y allí, ahí está. Ya colocamos el estaño, cerramos nuestro envase de estaño, hay que mantenerlo cerrado. Primero, por cualquier accidente es tóxico, ustedes lo saben.
Segundo, porque se endurece, se pone rígido y después hay que estar colocando flux y revolviéndolo para que tome consistencia. Pero eso no es muy bueno porque habrá un momento en que ya tendría tanto flux el estaño que sería más bien difícil de soldar. Aquí retiramos nuestra resistencia, la pillamos aquí, a ver, ahí, la colocamos acá a un ladito. No las traemos. Voy a acomodar el sitio. Creo que tengo la punta de la pinza llena de flux. Voy a limpiarla para evitar que se me pegue la resistencia a mi pinza. Voy a mantener las pinzas limpias. El flux, como son componentes tan pequeños, se pega a la pinza y luego es fastidioso a veces retirarla. Mantenemos la punta limpia, mantenemos la pinza limpia, la punta donde tomamos los componentes, ya con eso es suficiente. Apartamos la placa nuevamente, nos traemos la plancha o el hot plate o la plancha de precalentamiento, enfocamos mejor allí el zoom, tomamos la placa, en un segundo mientras les puedo levantar. Nos las traemos acá, vamos a enfocar un poquito ahora aquí el zoom, que podemos ver mucho mejor. Ahí creo yo que está bien. Y posicionamos, ahí está. Que tome temperatura, ahí vemos como ya empieza a hervir. Ahí empieza a aflojar un poco el estaño. Y como por arte de magia, se suelta. Voilà. Retiramos nuestra placa nuevamente con mucho cuidado, la colocamos sobre nuestra manta antiestática sin golpearla y apartamos nuestra hot plate. Nos traemos de nuevo la placa acá y hacemos el mismo procedimiento. Esto ustedes no se lo van a conseguir de esta manera, a ustedes les va a tocar cambiar uno o dos componentes a lo mucho, pero en mi caso, como estamos en el curso de microsoldadura con hot plate, entonces es necesario soldar varios componentes para que ustedes vean la técnica y la puedan desarrollar de la misma manera o perfeccionar la mía. Bueno, seguimos acá. Vamos a colocar estaño ahora en esta que nos está faltando. Un poco acá. Tal vez esa cantidad es suficiente. Y ahora le vamos a colocar un poco al lado. En el pad justo de al lado. Ahí está. Limpiamos acá el borde de nuestro tarro. Fíjense que el borde se llena de estaño, entonces para evitar mancharlos y manchar todas las herramientas y todo estaño, lo limpiamos. Colocamos flux. Hay un poco allí, suficiente. Y ahora nos traemos nuestro empaque de resistencias y vamos a retirar otra resistencia más. Ahí está. Allí la vamos a pillar por un ladito. A ver si la logra. Ahí las estamos trayendo. Y que a veces se pegan. Son tan pequeñas. Ahí. Venga. Hemos traído un poco del material donde vienen pegadas, ¿no? ¿Se fijan? Entonces vamos a retirarlo eso con mi otra herramienta. Utilizo las dos. Coloco una, la tomo con la pinza y la otra la parto. Ahí vamos a cortar. Ahí puedo pillar. Y ahí está. Hay que quitarlo porque son impurezas que luego van a quedar allí entre la soldadura y no es bueno. Eso es como
es como una fibra, pero queda mal, entonces hay que corregirlo. Apartamos la placa, nos traemos nuestra hot plate, centramos allí en nuestra pantalla o en nuestro trinocular, el microscopio que estemos utilizando, enfocamos mejor un poco para que veamos mejor el componente, elevamos la placa, vamos a enfocar un poco mejor también acá, ahí. Creo que ahí está bien, y soldamos. Damos unos minutitos, tal vez un minuto, dos. Tenemos que posicionar muy bien que tome calor la parte donde vamos a soldar. Si lo colocamos un poco levantadito o mal puesto o algo, no lo vamos a pillar. Lo estoy colocando justo donde es, por eso no funde la soldadura. Ahí lo funde. Ahí está, ya fundió, perfecto. Lo apartamos, ya terminamos de soldar esta parte, entonces ahora sí vamos a apagar nuestra hot plate, que ya no la vamos a utilizar más, y la apartamos. Mucho cuidado porque queda extremadamente caliente y tarda bastante en enfriarse. Entonces ahí la dejamos, enfocamos un poco mejor acá, y ahora vamos a esperar que nuestra placa enfríe para rectificar toda la soldadura que les comentaba. No la voy a apagar todavía porque ahora quiero, disculpen, voy a encenderla de nuevo porque quiero retirar un componente. Entonces vamos a retirar, pudiéramos retirar este mismo componente que está acá y luego volverlo a soldar. Lo retiramos, ¿verdad? Acomodamos la soldadura, si habría que acomodarla. Rectificar. Lo vamos a hacer como si esta fuera una placa y le vamos a cambiar este componente que está dañado, y entonces voy a utilizar la misma técnica para luego soldarlo de nuevo, ¿vale? Vamos a colocar alcohol isopropílico, esperar que si ya está un poco fría la placa, perdón, está un poco fría, podemos agregar alcohol, cepillo inmediatamente para limpiar los restos de flux. Un poco de cepillo sin miedo, cepillo de celdas suaves. Ustedes saben, la soldadura es muy resistente, no vamos a alargar ningún componente en este caso porque bueno, es una placa nueva. Si la placa estuviera sulfatada sí habría que hacerlo con un poco más de cuidado. Ahí, disculpen que moví ahí el microscopio, ahí lo vemos perfecto. Un poco más de alcohol, ahí está. Y vamos a pasar un bastoncillo para limpiarle el borde de la soldadura, los componentes por encima, y luego le vamos a pasar nuestra servilleta para limpiarlo, y ahí lo tenemos. Vamos a mirar un poco de forma lateral para que vean cómo queda la soldadura con el hot plate. Ahí está. Ahí creo que se ve bien, lo veo yo bien acá, no sé ustedes, pero bueno, ahí la tenemos. Vamos a aprovechar y corregimos la soldadura de una vez para que nos quede perfecta, y luego vamos a retirar este componente y lo vamos a volver a soldar. Colocamos flux, le voy a colocar a todo porque se las voy a hacer a todo mismo de lado y lado. Colocamos flux también de este lado. Vamos a encender nuestro cautín. Ahí está, ya lo hemos encendido. Y ahora vamos a rectificar nuestra soldadura. Vamos acá,
Fíjense. Mira. Rectificamos que tomé bastante. Perdón, estoy tocando allí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora volteamos nuestro cautín. Fíjense que de este lado veo que tiene mucha soldadura, que fue el primero que hicimos con la jeringa, ¿se acuerdan? Tiene mucha soldadura, pero no pasa nada, esa soldadura la pudiéramos retirar sin problema. Ese exceso de soldadura lo podemos retirar sin ningún problema. ¿Cómo lo retiramos? Utilizamos nuestra malla. Ustedes saben que la malla, se lo he explicado varias veces, ella absorbe la soldadura. Fíjate, cuando yo toco acá, ahí, mira, yo toco la malla y ve, se llevó el excedente de estaño. Aquí lo pueden ver en la punta de la malla. Vamos a ver que hay otra por aquí, creo que es esta. Toco aquí y pongo la punta de la malla. Mira, se lleva el excedente del estaño. Lo podemos hacer también de este lado. Vamos a girar nuestra malla. Tocamos aquí, calentamos y tocamos con la punta de la malla. No toqué. Ahí está. Salgo un poco. La malla que tiene, ahí está. Mira. Retiramos el excedente. Fíjate. Ya también tiene un poquito más. Podemos incluso con la misma malla, tocamos acá. Nos llevamos el excedente. Vamos acá. Tocamos acá. Y así podemos ir llevándonos el excedente de estaño que creemos que pudiera tener la soldadura. Podemos corregirlo de esta manera. Podemos utilizar también nuestra punta de pala en cautín. Voy a encender el otro y le colocamos un poco más de flux. Esto es con la intención únicamente de mejorar la soldadura. Vamos a utilizar esta punta ahora aquí. Perdonen que no está encendido este cautín. Ahora sí, podemos utilizar esta otra punta mucho más grande y correrla por la orilla de esta manera para mejorar la soldadura. Fíjense que en esta yo siento que le falta un poquitito. En estas no. Y ya la tenemos. Limpiamos la punta del cautín como siempre y la guardamos. Bueno, limpiar la punta del cautín siempre antes de guardarla para que cuando la vayan a sacar ya la tengan lista para trabajarla. Limpiamos toda el área, servilleta y ya está. Un poco más, ahí la tenemos. Ahora vamos a retirar este componente que tenemos acá. Vamos a desoldar con el hot plate. Colocamos de nuevo nuestro hot plate. ¿Se acuerdan que lo había apagado? Lo volví a encender. Vamos un poco mejor. Vamos a colocar flux. Lo voy a hacer sobre el mismo componente porque no lo hice abajo. Y ya colocamos hot plate. Colocamos flux ahí arriba un poco. Y lo vamos a enfocar un poco mejor. Allí. Ahora tomamos nuestra pinza para retirar, colocamos el componente, la placa sobre el hot plate y tomamos el componente que queremos retirar. Lo tenemos, al flux ya está hirviendo, esperemos que afloje su soldadura y esperemos un momentito.
retiramos y ya está. Tenemos el componente que acabamos de retirar. Vamos a apartar nuestra hot plate. Mucho cuidado. Colocamos nuestra placa acá arriba. Ahí la vemos. Como la soldadura aún no solidifica, vamos a esperar un ratito. No le vamos a colocar estaño porque tiene suficiente, entonces no es necesario. Vamos a esperar que enfríe un poco la placa. Ahí está, ya enfrió. Vamos a limpiar ahora esa área. Alcohol isopropílico y cepillo. Limpiamos muy bien. Que quede impecable. Raspamos el flux que tiene allí. Ahí está. Ya el componente que retiramos, estas pistas, ya tienen su estaño. Entonces no es necesario que nosotros le coloquemos más estaño. Lo que sí le vamos a colocar, que son los casos típicos que nos vamos a encontrar, retirar un componente, rectificar la soldadura, yo la veo que está bien, tal vez me faltaría un poquito colocar en esta esquina, un poquito por ahí, y lo puedo hacer, si vamos a seguir trabajando con hot plate, de esta misma manera. Colocamos con nuestra herramienta Kianli, vamos a colocar un poquitín de estaño sobre este pad, ahí un poco nada más, muy poquito. Bueno, si se quiere quedar, vamos a tratar de agarrar una cantidad mayor para colocamos un poquito allí, ahí está, y colocamos otro poquito del lado. Y son las únicas que yo veo que les pudiera faltar estaño. Veo acá en mi microscopio. Las otras las veo perfectamente bien de estaño, entonces no sería necesario colocarle. Ahí está, ya lo tenemos. Vamos a colocar flux para soldar el componente y le vamos a colocar de esta manera por dentro, acá, un poco ahí y otro por acá, muy poco, porque acuérdense que el flux cuando caliente se va a esparcir por toda esta área. Vamos a posicionar el componente nuevamente sobre la placa. En este caso voy a utilizar la misma orientación, aunque les decía que esta es una placa de prueba, no importa el sentido en que lo ponga. Disculpen que se me cayó allí. Y lo voy a tratar de llevar y acomodarlo en su posición lo mejor posible. Ahí está. Abajo por B. Está un poco más abajo por acá. Y ahora la llevo un poco hacia arriba. Y ahí está más o menos centrada. Bueno, no pasa nada, solo podemos acomodar con la pinza cuando ya el componente esté sobre la placa, sobre el hot plate, perdón. Fíjense que la soldadura que tiene la placa no permite posicionarlo justamente encima, porque es como una esfera, entonces es difícil colocarlo justo encima. Tendría que estar la soldadura muy plana para que él se posicione arriba. Bueno, y lo tenemos, ya le colocamos flux, no vamos a utilizar estaño porque ya él tiene estaño, solamente vamos a centrarlo un poco acá y nos vamos a posicionar sobre el hot plate, el componente que queremos soldar. Tomamos con nuestra otra mano la pinza porque es probable que lo podamos centrar un poco. Vamos a ver que funda, ahí está fundiendo el flux ya. Como va tomando temperatura, de hecho ya vemos algunas partes que están fundidas en el estaño incluso. Fíjense que ya la mayoría está, mira, lo rodamos un poco
pinza y ahí está. El componente perfectamente soldado sobre donde lo queremos. Ahí lo tenemos, vamos a esperar que enfríe un poco. Ahora sí, apagamos nuestro hot plate, retiramos nuestra placa de soldadura de prueba, lo apartamos y nos los traemos acá al microscopio para ver cómo quedó. Vemos mejor y ahí lo tenemos perfectamente soldado. Piense que en muy poco tiempo soldamos un componente. En este caso es un componente de 20 pin y no soldamos uno a uno, sino que en una sola calentada lo soldamos todo. Entonces bueno, y esperamos que enfríe. Ya queda muy poco por terminar este video. Vamos a esperar, vemos cómo empieza. Los pines están solidificando en este momento. La placa está un poco caliente. Tenemos que esperar que ya enfríe para limpiar con alcohol isopropílico. Y poco más. Esa soldadura también la podemos rectificar como hicimos anteriormente con las resistencias, perdón. Colocamos alcohol isopropílico, le pasamos nuestro cepillo, un poco más. ¿Qué hacemos con el cepillo y el alcohol en este momento? Bueno, retiramos los restos de flux, pero también retiramos restos de estaño que hayan podido quedar por allí. Entonces, siempre hay que estar pendiente con las esferitas de estaño y retirarlas, siempre. Ahora pasamos nuestra servilleta y vamos también a rectificar la soldadura para que vean como ya lo saben, pero bueno, siempre es bueno recordarlo un poco de flux, un poco más por acá, ahí está. Encendemos nuestro cautín. En este momento voy a usar el cautín de pala, es este. Solamente tocamos, mira, tocamos y ya está. Tocamos una a una y la vamos acomodando la soldadura para que tome mejor cuerpo sobre el pin. Tocamos, aunque ya está perfecta, ya esta soldadura está perfectamente soldada, no le falta nada, pero siempre es bueno corregirlo. Ahí está perfectamente soldado. Limpiamos nuestra punta de cautín y guardamos en su envase. Alcohol isopropílico nuevamente, cepillo, limpiamos bien toda esta área, retiramos el exceso de flux. Yo soy un exagerado con la limpieza y el alcohol, pero nunca está de más. Limpiamos bien todo y ahí lo tenemos. Hemos terminado el módulo de microsoldadura con hot plate o plancha de precalentamiento. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si es de tu agrado este contenido, suscríbete, dale like, comparte, comenta. Y bueno, ya está. Nos vemos en el próximo video que vamos a estar haciendo ahora de reconstrucción de pistas y secado con máscara ultravioleta. Un abrazo, se les quiere, Dios les guarde y les bendiga grandemente. Franklin López, técnico especialista en reparación de equipos de minería digital y CEO de DMF Miner Repair Center. Hasta luego.